Bueno, vamos a pintar una acuarela de la playa de Barro, en Llanes, en Asturias. Lo vamos a hacer a partir de esta fotografía hecha con una cámara digital. Voy a utilizar papel de 300 gramos al 50% de algodón de grano fino. El dibujo lo tengo ya preparado. Como siempre os digo, lo simplificáis al máximo. Los detalles no tienen ningún interés al principio, por lo menos. La fotografía la usamos como referencia, un poco como inspiración para empezar el cuadro nada más, pero no hay por qué tomársela al pie de la letra. Bueno, voy a empezar por el cielo, como siempre. Voy a darle un poco de rosa primero. Uso paletillas de pelo sintético y pinceles. Y mi paleta es vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Azul celeste, una gotina de nada de marrón, un poco de azul ultramar, agua, azul ultramar, un poco de marrón, una gotina de rojo, azul celeste, más rojo, un poco más de rojo. Voy a oscurecer esta parte. Bueno, lo dejo así bastante clarito. Es un día de verano. Bueno, ahora vamos a por el mar. Como veis es un pelín más oscuro que el cielo. Los tonos tienen que ser parecidos. Voy a utilizar los mismos que tengo aquí ya hechos de antes.
poco de rojo, como en el cielo. Bueno, ahora voy a hacer estos peñones que se ven aquí a lo lejos. El tono lo voy a hacer un poco más azulado o apagado que lo que se ve en la fotografía, que está demasiado, se parece demasiado lo de atrás a lo de adelante, así que lo voy a hacer como más azulado. Voy a usar azul celeste, un poco de marrón. A ver, más marrón, un poco de ocre amarillo. Bueno, voy a dejar chupar, luego le doy un poco más de color. Aquí voy a darle primero tostado con un poco de azul. Un poco de azul ultramar, ocre amarillo, la luz parece que viene de la derecha y vamos dando sombra por la derecha. Un poco de siena tostado, azul, ultramar, amarillo y azul ultramar. Siena tostada, pelín en las rocas, siena tostada y azul ultramar.
poco de azul celeste. Voy a oscurecer aquí. Así. A ver estos arbolines. Azul ultramar, un poco de amarillo. Rojo, azul ultramar, azul, Bueno, ahora voy a hacer la arena. Ocre amarillo. Ocre amarillo. Poco de sombra tostada, vermellón, mucho agua, más ocre amarillo y más agua. Esto aquí. Voy a hacer este caminín también, mismo tono, un poco más aguado. Un poco de ocre amarillo. Agua. Voy a darle un poco de rojo y marrón, la arena por delante, aquí, unas franjas, así. Rojo, azul, un poco de siena tostada.
Ahora voy a hacer esta otra parte de la izquierda. Siena tostado, porque se ven aquí un poco como de rocas o de tierra. Ahí. Como veis, puse unas paisanines aquí con una sombrilla que no salen en la foto, pero quedan bien. Aquí tengo que echar un poco de azul. Oscurecer el mar un pelín. Algún sitio. Por aquí. Ahora voy a hacer estas rocas. Siena tostada, un poco de rojo, una gotina de azul, más rojo, un poco de agua. Un poco de textura esto.
azul ultramar, sombra tostada, un poco de rojo, tengo la sombra a las rocas por la izquierda porque la luz viene de la derecha. Estas rocas tienen un tono así bastante violeta. Bueno, ahora vamos a acabar esta parte de la izquierda, que hay verde ahí también, azul ultramar y un poco de amarillo, tenemos cuidado con la sombrilla. Voy a cerrar estos arbustos, voy a dar primero el tono claro y luego le meteré el oscuro para dar volumen. Amarillo, ocre amarillo, un poco de azul. Esto va hasta aquí. Más amarillo, un poco de azul, amarillo y azul ultramar. Ahora este arbolín, que es como más azulado, voy a darle más azul todavía, bastante azul, para que no sean todos los árboles iguales también. Hay distintas partes de la brocha y frotáis y lo así. Que baile la brocha. Bueno, ahora el arbolón grande. Este es como un poco más tostadín. Echamos siena tostada y un poco de azul. Agua. Más agua.
más azul, ocre amarillo, digo siena tostado, azul, aquí hay una palmerina, amarillo, bueno, ahora vamos a para el prado, amarillo, un poco de azul, un poco de rojo para que salga apagado, para hacerlo de lejos primero, esta parte de aquí. Más agua, vamos a dejar los paisanines sin pintar. Un poco de siena, azul celeste, azul celeste, a lo lejos, agua, ocre amarillo, bueno, ahora vamos a ver el verde más intenso ya, mucho amarillo limpio y azul ultramar limpio, para que salga un verde con una cierta intensidad. Más amarillo, mucho amarillo, hasta aquí, azul,
Bueno, ahora vamos a meter sombra a los árboles con azul. Este primero, el que primero pintamos, azul ultramar, un poco de marrón por debajo y por la izquierda, porque la luz viene de la derecha. Dejamos luz por la derecha, oscuridad por la izquierda y por debajo sobre todo. Ahorrar pinceladas. Este pequeñín. Más azul, una gotina de rojo. Lo mismo, por la izquierda, sombra, por debajo, sombra. Dejamos luz por la izquierda y ahorramos pinceladas. Árbol pequeñito. Ahora lo grande, azul y un poco de rojo. Así. Por la izquierda, oscuridad. Por abajo, oscuridad. A ver la palmerina. Azul, un poco de amarillo. Una gota de rojo. Por la izquierda oscuro. Bueno, ahora vamos a hacer los troncos de los árboles. Primero el gordo, marrón, un poco de azul, bastante azul, más azul,
Voy a hacer los palos estos, un poco de rojo, en el azul y marrón. Voy a marcar un poco los paisanines, las mesas, insinuarlas, las sillas, un poco de sombra, el palo de la sombrilla, patas de la mesa. Voy a sacar luz con la espátula. Los palos. Bueno, ahora voy a hacer la sombrilla. Voy a dar una sombra primero por la izquierda, azul, grisáceo, un poco de rojo. Un poco más oscuro. Y luego le voy a hacer unas rayinas rojas. A ver, ahora los paisanines, un poco de amarillo, un poco de rojo, para la carne, los brazos, la rosa, a ver, azul celeste fuerte para hacer una camiseta, un bañador, esta vamos a darle un azul oscuro intenso. Un poco de siena tostada para la mesa. Vamos a secarlo un poco. Bueno, vamos a hacer las rayas de la sombrilla rojas.
Bueno, ahora hay que dar las sombras. Voy a dar un poco rosa por aquí. Y un poco de azul en el borde. Sucio. Aquí. Rojo. Más rojo. Bueno, ahora hay que dar las sombras. Las sombras que se proyectan sobre el suelo. Hay que hacer un azul que se parezca al tono del cielo. Azul celeste, azul ultramar, un poco de rojo, más rojo. Tener cuidado que lo podéis estropear el cuadro ahora. Es importante que el color sea parecido al del cielo, para que quede el conjunto entonado. No podemos meter ahora unas sombras marrones ahí. Azul, como el cielo. A ver, las sombras para la izquierda, que la luz viene de la derecha. Vamos a poner aquí la de los árboles, bien grande, hasta ahí. A ver, la de los paisonines, el suelo, debajo de la mesa, con la izquierda un poco. Ahí. La sombra de los palos. Hacia la izquierda. Y la de las rocas un poquitín.